Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. El asunto mapuche es un tema que hemos tratado largamente en Panorama 15 durante el año pasado. Sin embargo, la semana pasada, violentos hechos en el fondo del matrimonio Luxinger terminaron con la vida de ambos y marcaron un punto de inflexión en un proceso que tiene sus raíces hace cientos de años. Este conflicto tiene demasiadas aristas, temas económicos y productivos relacionados con la industria maderera, asuntos de justicia histórica, la cosmovisión del pueblo mapuche, acusaciones de abuso policial e inequidad frente a la justicia, la existencia o no de grupos terroristas en la zona. Todo esto da cuenta de que es imposible mirar desde un solo flanco la realidad que se vive en la Araucanía. Pues bien, en este capítulo hoy trataremos este tema de la forma más profunda que se pueda y aquí comienza Panorama 15. Panorama 15, la voz de las regiones. El tema de la tierra es el principal punto de conflicto mapuche. Ha habido intentos de distintos gobiernos por saldar esta deuda, pero sin embargo aún eso parece no ver la luz. Se plantea además que la tierra entregada a los mapuches es menos productiva que la que explotan los empresarios de la zona. Pero aquí nos aparece otra pregunta. ¿La relación sagrada que tiene este pueblo es medible en términos productivos? ¿Es este un argumento para mantener el estado de las cosas? Para entrar en este tema, revisemos la siguiente nota. La denominada deuda histórica entre el Estado y el pueblo mapuche es una disputa que nos sitúa en los anales de la historia patria, cuando el Estado desconociera el Tratado de Quillem de 1641, en que se establecía como frontera al Biobío, hecho que para muchos es uno de los gérmenes modernos del conflicto en que se encuentra la zona desde el Biobío al sur. En general yo creo que los atropellos y las injusticias que se han cometido en la región son el factor que ha desencadenado este clima que hoy día nosotros vivimos en la Araucanía, ¿no? Sobre todo porque con esto se impidió, tal como lo decía hace un momento, no se impidió la construcción de una comunidad nacional, de una comunidad regional de intereses compartidos, capaz de pensar en un proyecto común y que impida resolver las demandas del pueblo mapuche y al mismo tiempo erradicar la pobreza y la miseria que uno observa aquí en Valleco y en Cautín. Coincidentemente, todos aluden a la interculturalidad como la solución a la serie de conflictos entre mapuches y el Estado. Sin embargo, la escalada de violencia que surge tras la muerte del matrimonio Luxinger-Macay abre una nueva arista al sumar el concepto de terrorismo al de las demandas de tierra, cuestión que sus principales líderes rechazan, pero que reconocen ha generado miedo entre los dirigentes mapuches. Tenemos temor los varios dirigentes por hablar estos temas y bueno, y vamos a seguir, porque aquí dentro de la policía secreta civil que llegaron a territorio mapuche. ¿Cómo sabemos que estos civiles con qué intención tienen? Ellos vienen con un mensaje especial, van a querer reducir o asesinar a mapuche, eso la tenemos claro. Yo creo que esa política de represión que hizo el Estado y de una verdadera cacería de mapuche no es aceptada en ninguna parte del mundo, y menos la aplicación de ley antiterrorista. Yo creo que aquí los mapuches lo vamos a defender haciendo uso de todos los recursos legales, jurídicos y también apelando, digamos, a las normativas internacionales que lo rigen como pueblo. Para los analistas en derechos humanos, especialmente abogados ligados a esta área, este nuevo escenario de judicialización en que se ven envueltos líderes mapuches no tiene un buen pronóstico, más cuando se reconoce que aquí lo importante es el criterio, el que según la lonco Juana Calfunao no existió para los 8 mártires de la causa mapuche, entre los que destacan las figuras de Matías Catrileo Quesada, que a 5 años de su muerte, su familia aún reclama justicia. Y naturalmente que en todos estos casos que han invadido, por lo menos la región, muchas veces y los fallos, y naturalmente por eso se utiliza la vía recursiva, ¿cierto? Hay fallos que son más rigurosos que otros, es decir, acá el problema, y a nuestro juicio, desde nuestra perspectiva, no pasa por un tema legal, sino más bien por un tema de criterio. Una percepción que, lejos de ser antojadiza, está avalada por un estudio que ha realizado la Universidad de la Frontera a través de un proyecto FONDEF que demuestra que el actual sistema hace más gravosa la condena para personas de la etnia mapuche. La acción de la justicia puede que sea distinta y no pareciera ser, las cifras internacionales lo demuestran de esa manera, nosotros estamos haciendo el estudio aquí, que se sanciona más a aquellos que son más vulnerables.
y particularmente la población más pobre, la población de origen mapuche. Quizás el sobrevuelo casi permanente de los helicópteros sobre la capital de la Araucanía, Temuco, es lo que hace que los ciudadanos perciban justamente este ambiente enrarecido, producto del denominado conflicto mapuche y los últimos sucesos que gatillaron en definitiva la muerte de 2 ciudadanos en la zona de Vilcún. Sin embargo, la tranquilidad para el resto del país es que la ciudad de Temuco, particularmente así como muchas otras, siguen su funcionamiento normal. Más allá de las movilizaciones y los refuerzos policiales, el tema es parte de los análisis del común de la población, no solo de los que viven en la ciudad y ven con distancia lo que ocurre en las comunidades, sino que de todo aquel que tiene una opinión a este conflicto como habitante de la Araucanía. Cualquier cosa que pasa aquí en la Araucanía o dentro de los ríos, la región de los ríos, siempre el mapuche es causa de todo. Estábamos con mi papá, justamente, estábamos los dos escuchando la radio, que es la que más se escucha allá, y la primera sensación fue de miedo, la primera, porque era un hecho muy grave y que iba a tener repercusiones muy fuertes de vuelta, por lo que conlleva estar en conflicto con un grupo económico muy superior al poder económico que tienen las comunidades. Aunque no me considero parte de la cultura mapuche, sí la valoro mucho, sí estoy consciente de que es parte de la sociedad, especialmente en este sector de la Araucanía, y afecta mucho porque existe una gran presión. Y se siente de alguna forma que hay como una olla a presión que está a punto de explotar. Yo creo que no se ha escuchado a las personas indicadas. Nos han puesto a conversar con ellos para que ellos planteen sus inquietudes, sino que se les plantean las soluciones sin haberlo escuchado anteriormente. Y eso ha producido un distanciamiento tanto en el Estado como en las comunidades. Posibles soluciones al conflicto, diálogo parece ser la respuesta, un diálogo real donde se escuchen las demandas que todos saben son más que la entrega de tierras, demandas que desde los últimos días dejaron de concentrarse en las comunas de la provincia de Malleco y se extienden, para muchos peligrosamente, por toda la Araucanía. En la 9ª región, en 10 kilómetros tiene 2 realidades totalmente distintas y eso tiene que conversarse con las personas de los sectores. Nosotros estamos afectados por un vertedero. A 12 kilómetros tiene la salida de Temuco, que hay comunidad que se la está comiendo la ciudad, y nosotros tenemos problemas con el vertedero. Entonces hay 2 realidades totalmente distintas, pero los planes que hacen son planes cuadrados, que dicen esto tiene que funcionar, y la verdad es que por las características no funciona. Entonces el Estado tiene que estar más involucrado y pedir, conversar con las comunidades, con los sectores, para poder realmente hacer proyectos que sean beneficiosos para todos. Y con ese aspecto, trabajando así, la violencia va a desaparecer. Además que el pueblo mapuche no es un pueblo violento. Mezclarlo con lo que son las reivindicaciones de nuestro pueblo, con lo que está haciendo un grupo que ha equivocado el camino. Yo creo que hoy día se está trabajando en los procesos de compra de tierra, se están trabajando en los programas que definitivamente tiendan a solucionar la problemática del mundo indígena. Lo que sí, yo echo de menos un compromiso por parte del mundo político, de hacer mesas de trabajo tripartitas entre el gobierno, las autoridades públicas y el mundo mapuche. Desde Temuco, capital de la Araucanía, fue el informe de Fernando Recondo. En las imágenes, Silvia Payán. Hacemos un alto en Panorama 15 y ya volvemos con una entrevista sobre el tema de la Araucanía. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Como anticipamos, estamos con Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia 2012, un laureado invitado para Panorama 15. Agradecemos mucho que esté con nosotros. No, muchas gracias, Paloma, por la invitación. Jorge, nosotros llevamos mucho tiempo cubriendo el tema mapuche. No nos gusta hablar de conflicto necesariamente, sino de asunto, porque pareciera ser que hay disidencia respecto de si o no es un conflicto. Pero nos importa tratar de abordar en esta entrevista y en este contexto donde está todo tan revuelto, una mirada un poquito como con más perspectiva de lo que está pasando. ¿Cuál es su opinión, con lo difícil que es dejar de lado lo que está ocurriendo en puntual hoy día, de la mirada general de este conflicto? Bueno, en primer lugar, que es un conflicto, yo creo, definitivamente un conflicto. No es un problema, es un conflicto. Es un conflicto. El problema, yo creo que surge cuando no se enfrenta el conflicto. Pero aquí hay un conflicto entre el Estado, el mundo indígena y en general la comunidad regional que
ojalá empecemos a resolver a partir de este momento tan doloroso que estamos viviendo, ¿no? Y que ha costado la vida a comuneros mapuche, a carabineros y últimamente al matrimonio Lusinger-Macay. Yo creo que se trata de un conflicto que a mi juicio se gestó hace ya casi 150 años cuando el Estado decidió intervenir en la región, cuando el Estado se desplazó a la zona y se inició el proceso que algunos equivocadamente a mi juicio llaman pacificación de la Araucanía o el último capítulo de la integración de la región al Estado chileno, porque en realidad lo que hubo aquí fue definitivamente una ocupación y yo creo que hasta se podría hablar de una invasión de parte del Estado. Y ahora, en ese punto particular que usted dice hay una invasión de parte del Estado a un pueblo que está contenido dentro de un país, ¿de qué forma el Estado podría haber tomado esa solución, enfrentado esa solución de otra manera? Claro, no hablemos de un país, porque en realidad el pueblo mapuche estaba en un territorio determinado que el Estado chileno había reconocido hasta ese momento. Hay documentos oficiales que así lo confirman. Están los debates constitucionales en el año 1828, están los pactos y los tratados que celebra el Estado chileno con algunos loncos de la zona, ¿no?, que hablan de un reconocimiento y los documentos hablan de nación a nación, con un reconocimiento también del territorio que le corresponde al pueblo mapuche. Entonces, cuando el Estado decide ocupar la Araucanía, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XIX, el Estado modificó, alteró esta relación que había mantenido con el pueblo mapuche hasta ese momento, ¿no?, invade su territorio y cometió, yo diría que una serie de abusos, injusticias, en un cuadro de violencia que lamentablemente no ha sido quizás generador del escenario para que esa región pueda avanzar de una manera distinta, porque eso quedó grabado en la memoria del pueblo mapuche. Además fue denunciado, Paloma, por las propias autoridades de gobierno, en el caso de Cornelio Saavedra, ¿no?, en documentos que llegaron al Ministerio de Tierras y Colonización, al Ministerio de Guerra, probablemente al Ministerio del Interior. Fue también denunciado a través de la revista Católica, a través de estudiantes universitarios. Y ese momento fue un momento como atroz, de invasión, de mucho abuso. ¿Usted considera que esa invasión y ese abuso se ha perpetrado en el tiempo? O sea, que esa violencia ha sido una constante desde ese momento a la fecha. Yo creo que efectivamente así ha ocurrido, ¿eh? El Estado ha cometido varios errores. El segundo que yo siempre destaco fue no haber contenido los abusos una vez que el Estado se instaló allí. Y eso se ha dado a lo largo de todo el siglo XX. Y en parte lo que va corrido del siglo XXI. Fíjese usted que hay un documento del año 1907, el Parlamento de Coscós, que es una denuncia cabal, abierta, de todos los problemas que se generaron en la región a propósito de los abusos que cometía el Estado. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que el Estado no contuvo los abusos. Pero además de eso, fue después una comisión parlamentaria, la matanza de Forrahue, la masacre de Suto. Lo que pasa es que usted empieza a enumerar hechos y miradas sobre el conflicto que por lo menos el chileno corriente no tiene nunca acceso a esa información. A nosotros en el colegio, ¿qué nos enseñan? ¿Cuál es su mirada en ese sentido de la enseñanza sobre el pueblo mapuche en los colegios, como para marcar una posición de nosotros respecto de ellos en este marco, ¿no? Bueno, y ahí viene otro tema que usted con justa razón destaca, porque a la violencia inicial, a la violencia que no se pudo contener después que el Estado llega, viene el tema de la invisibilización de esta historia, del ocultamiento de esta historia. ¿Qué conciencia se tiene en el país de lo que hizo el Estado en la Araucanía? Se ha contado el cuento de que el mapuche desapareció, de que se integró, de que somos todos chilenos, y en el fondo, Paloma, yo tengo la impresión de que este ocultamiento de la historia ha ido complicando las cosas porque ha generado un sentimiento de ira en el mundo indígena que naturalmente hoy día se expresa en esta violencia que estamos viendo allá. No es que estemos justificando, en realidad, porque lo injustificable es injustificable, ¿no? Estos ataques a las escuelas, el asalto al matrimonio Lusinger-Macay, como al mismo tiempo la muerte de Matías Catrileo, ¿no?, de Jaime Mendoza, de Alex Lemun, del carabinero que falleció allá, Hugo Albornoz. La discusión aquí en ningún caso, y desde ese punto de vista, ha sido difícil disociar el hecho de que uno justifique el terrorismo o digamos que esté a favor de la violencia. La violencia en ningún caso es justificable por ninguno de los dos lados. Pero ¿qué pasa con
cuando la institución, nosotros hemos hecho notas que hablarían de que realmente, por ejemplo, la posición de un mapuche frente a la justicia es sin duda mucho más débil que la de un chileno, digamos, sin etnia reconocida. ¿Usted comparte esa mirada? Sí, la comparto, en realidad, en el sentido de que se les aplica una ley antiterrorista, se judicializa el tema, se criminaliza, y aquí hay demandas muy legítimas que tienen que ver con un sentido de identidad, con la conciencia de pertenecer a una nación que no necesariamente coincide con la nación chilena. En el país nos hemos negado a aceptar nuestra condición pluriétnica, pluricultural o multicultural y plurinacional. La verdad es que eso nos ha causado muchos daños y está perjudicando sin duda a la región de la Araucanía. Usted como ciudadano, usted vive en la Araucanía, ¿cree que hay terrorismo en la Araucanía? No, yo personalmente no creo que haya terrorismo, ¿eh? Han habido episodios de violencia, pero yo no veo una actitud generalizada, ¿no? Yo me pongo también de parte de los agricultores de esa zona. Hace un par de días yo tuve una reunión en Temuco, presenté un trabajo en una jornada convocada por la Comisión de Derechos Humanos y se acercaron a conversar conmigo 2 hijos de agricultores que me manifestaron que también ellos necesitaban sentirse apoyados, y yo me hago cargo de lo que me dijeron ellos muy respetuosamente. Ellos sienten temor. En el fondo, Paloma, hoy día toda la región está pagando culpas de errores que se cometieron en el pasado. Pero mire, ha llegado el momento de empezar a enmendar la historia. Nosotros el pasado no lo podemos revertir. No tenemos ninguna posibilidad de cambiar las cosas que ya ocurrieron. Quizás, y seguramente no, podemos estudiarlo con el propósito de destacar los aciertos, pero también los errores que hemos cometido. Pero el futuro es nuestro y sobre todo de la gente joven de la región. Aquí hay que construir una comunidad regional apoyada en un sentido de identidad, que sea capaz de superar esta historia que hasta el momento ha sido dramática. Pero usted cree que en ese sentido, nosotros realmente cubrimos mucho en la zona de la Araucanía y podemos ver el auge y las necesidades como de expresar la cultura, la cantidad de emprendimientos que hay, incluso en torno al mismo mundo mapuche. O sea, realmente hay mucho movimiento, es una región muy activa. Pero ¿de qué forma eso se convierte en algo? O sea, ¿usted qué dice? ¿Tenemos que volver a reconocer al pueblo mapuche como un Estado dentro del Estado chileno? ¿Hacia dónde se avanza? ¿Tenemos que devolver todas las tierras y en ese sentido sacar a esta especie de jamón del sándwich que terminan siendo los agricultores, que están entre el conflicto entre el Estado y la ciudadanía? ¿Hacia dónde se mueven las medidas? No, mire, definitivamente yo creo que la posibilidad de que reconozcamos un Estado mapuche más complejo lo veo más difícil. Pero mire, aquí hay que devolver las tierras que injustamente fueron expropiadas. De eso no cabe la menor duda. Y hay que entrar en un diálogo con los agricultores, hay que ver bajo qué condiciones se puede empezar a devolver aquellas tierras, etcétera, etcétera. El reconocimiento que merece el pueblo mapuche, el respeto por su cultura, la reivindicación que corresponde por el trato que se les dio. ¿Cómo se reivindica? Es que ¿cómo se repara? ¿Por dónde se empieza? Bueno, está el tema de las tierras. Las tierras es muy claro, ahí claro. Podría uno mapear eso. Claro, está el tema del reconocimiento del pueblo mapuche como una nación que tiene el más legítimo derecho a reclamar el reconocimiento de su identidad. Abrir un espacio para sus expresiones culturales, evitar esta actitud discriminatoria que hemos tenido hacia ellos, que terminan en calificativos que hacen una caricatura del mapuche sin desconocer los valores y los aportes que el pueblo mapuche ha hecho a nuestro desarrollo. Son parte sustancial de nuestra historia. Deberíamos sentirnos orgullosos de lo que los mapuches nos aportaron a nosotros, pero no solo desde el punto de vista de los valores, sino que también desde su aporte material. La economía chilena no se habría sostenido en la colonia y aún en el siglo XIX sin el aporte generoso del mundo indígena que obviamente aportó riqueza para este país. Nosotros hemos visto en relación a en una nota de Panorama 15, el hecho de que se espera pedir a los mapuches el mismo tratamiento con la tierra que tienen las personas no mapuches. O sea, se espera una misma tasa de productividad, una misma forma de enfrentarse a la producción. ¿Cuál es su mirada sobre la producción o la productividad del mundo mapuche, mirándola en términos económicos? ¿Cómo podría uno defender eso, digamos? Es un pueblo tremendamente laborioso, pues sí, es cosa de leer la historia, de conocer la historia, de revisar la documentación, la admiración, por ejemplo, de los viajeros del siglo XIX por lo que hizo ese pueblo, no por la forma como trabajaba.
Es cosa de ver también los niveles de productividad que alcanzaron en el siglo XX. Mire, debo decirle algo, Paloma. En los estudios que hemos hecho nosotros sobre la economía regional, aproximadamente el 80% de lo que produce esa zona proviene de pequeños y medianos agricultores, entre ellos agricultores mapuche. Ellos sostienen la economía. Por lo tanto, lo que hacen las grandes empresas muchas veces es acumular esa producción que luego se exporta, sobre todo en la época del trigo, ¿no? Por lo tanto es un pueblo que, como yo le decía hace un momento, ha hecho tremendos aportes al desarrollo económico de este país, y eso hay que reconocerlo y valorarlo. Ahora, ¿cómo hacer coincidir los intereses de estos comuneros con los agricultores, con los ocupantes nacionales, en general con una región que también se ha visto fuertemente castigada por las políticas centralistas del Estado? Porque no solo ha habido violencia contra el pueblo mapuche, sino que también ha habido políticas muy desacertadas a lo largo de todo el siglo XX, ¿no?, que han perjudicado notablemente a la región. La región merece otra historia, y yo creo que hoy día, en este momento tan complejo, tan doloroso por las muertes que hemos tenido, ¿no?, en este momento yo creo que podría producirse una inflexión que derivaría, en el mejor de los casos, en un diálogo. ¿Usted cree que eso es lo que está pasando? Yo creo que puede pasar eso. Yo creo que se han dado las condiciones. Mire, esta crisis es una crisis que abre también tremendas oportunidades. Ya hay convocada una reunión el día 16. Yo creo que algunas autoridades de gobierno han asumido el desafío. Yo creo que también... ¿Quién convoca esta reunión? Esta reunión ha sido convocada básicamente por el mundo mapuche. Casi todas las organizaciones están pidiendo una cumbre, ¿no?, para que se dialogue, incorporando todas las voces que hay que escuchar. Hay alrededor de 42 organizaciones mapuche. Tendrían que estar también los agricultores, tendría que estar la autoridad, tendría que estar la ciudadanía, probablemente algunos de nosotros, los intelectuales, que algo avanzamos en el estudio del tema. La región se merece un trato distinto, y yo tengo la más plena confianza en que el gobierno esta vez va a callar esas voces destempladas que apagan el incendio con benzina, ¿no?, y va a asumir una actitud que apunte a la solución del conflicto, Paloma. Ya, pero ¿usted tiene fe o usted ve señales? Porque la actitud, o sea, el gobierno ha dicho claramente, tenemos un enemigo desconocido, que es muy poderoso, está instalando carabineros en la zona, muchos, que han traído, entiendo, mucha tranquilidad, según usted me contaba antes de que empezáramos la entrevista. Pero ¿en qué momento el gobierno ha tendido una mano hacia el mundo mapuche? ¿Usted siente que eso ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido en determinados momentos de la historia, pues la Comisión Verde y Nuevo Trato de hace unos años no intentó avanzar. Ahora, yo veo señales y tengo esperanza. Las señales provienen de las declaraciones de la CAM, que yo confío corresponden a lo que efectivamente está ocurriendo, en el sentido de que se ha desmarcado de los acontecimientos que han ocurrido últimamente. Creo que Héctor Yaitul tiene una posición muy responsable. Yo creo que también merece un trato distinto. Él actualmente está preso en el Manzano, en Concepción. Yo creo que él reclama con justicia procesos que atiendan a sus legítimas demandas, ¿no? Veo señales muy potentes allí. Veo también algunas señales en Aucán Wilcamán, Pedro Cayuqueo, José Santos Millado. En general, del mundo indígena veo señales muy potentes. Veo también señales muy potentes de parte de algunas autoridades de gobierno. Veo también señales muy potentes que vienen del mundo político. Algunos diputados que se han estado contactando con nosotros para inquirir qué está pasando, qué está ocurriendo. Yo creo que también el Poder Judicial ha asumido la gravedad de la situación. O sea, en el fondo yo veo señales y transmito esperanza. No, sí, nosotros también queremos transmitir esa esperanza. Realmente ya es evidente que estamos en un punto en que la cosa no da más o nadie quiere vivir de esta forma, en el fondo. Ya no vale la pena para los chilenos. No, por cierto, y sobre todo para la región. Sin duda. Mire, yo creo que esa región tan hermosa, de gente que cultiva tradiciones milenarias, de gente que con tanto esfuerzo ha ido construyendo la Araucanía en el siglo XX, ¿no?, merece una historia distinta. Sin duda. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Panorama 15 y esperamos volver a contar con usted dentro del año, con mejores noticias, ojalá. No, muchas gracias, Paloma. Yo también espero buenas noticias, sobre todo para mi región,
y para los intelectuales que trabajamos allá, entre ellos los que estamos en la Universidad de la Frontera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Panorama 15. Esperamos poder haber agregado información a su mirada para que pueda usted tomar una postura y participar de este momento en el conflicto mapuche, tal vez para encontrar un mejor futuro. Nos vemos la próxima semana. Panorama 15, la voz de las regiones.